Patriotas, amigos, bienvenidos sean todos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 7 de la noche. Para nosotros es un privilegio contar con usted. Le damos nuestro agradecimiento y en este momento tan importante donde vamos a tener esta conversación con Manuel García. Manuel Manny nos cede su tiempo, ya se ha hecho tradicional con nosotros en este día miércoles, para darnos luz, para darnos entendimiento de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para todos ustedes, si están con nosotros por primera vez, por favor, le agradecemos, suscríbanse aquí al canal. Para nosotros es muy importante poder contar con ustedes y que nos dediquen pues estos algoritmos que da el sistema, como la manito arriba, la campana. Eso nos permite pues estar comunicados y que cada vez que nosotros subimos algún material pues pueda llegar con ustedes en una forma rápida. Gracias nuevamente. No vamos a demorar más esto, puesto que todo lo que tenemos que hablar con Manny en esta velada es importantísimo. Gracias a ustedes nuevamente. Pasemos con Manny García. Patriotas, ya estamos aquí en este contacto, en este conversando con este gran amigo que no tengo palabras con quien darle las gracias por cederme su tiempo para conversar con nosotros. Manny García, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches. Gracias, hermano. Un placer estar una vez más aquí contigo en este programa tan estelar. No, es que se hace ahora más estelar con la presencia suya y con la información y las luces que usted nos trae. Gracias. Óigame, esta semana que aunque tuvimos el recién día de honores, porque no debemos decir de fiesta, sino honores por el Día de los Caídos, pero la semana pues se hizo un poco lenta en cuanto a los acontecimientos y a la vez aparecieron montones de cosas que bueno, están explotándome en el oído. La cantidad de cosas que están sucediendo, lo del presupuesto en el Congreso, las declaraciones de el tipo de Corea del Norte diciendo que lo del escudo va contra, en fin, una cantidad de temas extraordinarios. ¿Qué luz nos da a nosotros? Bueno, primero que nada vamos a hablar de Memorial Day. Memorial Day obviamente es un día que mucha gente celebra en este país y de verdad es un weekend largo, fue un weekend aquí por lo menos en el sur de la Florida espectacular, bello para las personas que querían hacer barbecue, estar en el mar, estar en su piscina, etcétera. Fue un weekend precioso, pero tenemos siempre que darnos cuenta que estamos celebrando en memoria a un sacrificio total que han hecho tantos hombres, porque podemos hablar de cualquier guerra, incluyendo la guerra civil, la guerra de independencia, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, de Vietnam, y podemos seguir y seguir y seguir. Y no faltan nunca personas que dan su vida para proteger este gran país que tenemos nosotros y que nos da la oportunidad de tener estos momentos tan lindos como fue esta semana. Y yo creo que hiciste bien en tocar el punto, empezando porque esos soldados que murieron hay que conmemorarlos siempre y acordarnos que a través de ellos es que nosotros estamos aquí celebrando. Fíjate que el punto es válido, puesto de que no vale la pena simplemente recordarlos una vez al año, sino que esto es acto de tenerlos presentes. En el programa que yo hice el pasado domingo lo dediqué explícitamente a ese tema y no solamente hice valer el sacrificio de que estos individuos honraron con su sangre lo que estamos disfrutando nosotros hoy, sino lo mismo es el sacrificio de la familia. Así que no es solamente honrar lo que ellos hicieron, sino también a su familia, pero más importante todavía es darnos cuenta que esa gente que fueron al frente, que sacrificaron sus vidas, nunca tuvieron una decisión de mandar a nadie al frente. Eso fue hecho por políticos como lo hice notar en el programa, en escritorios burocráticos, respondiendo a ciertas políticas que sean.
Lo que nosotros debemos velar es que no se derrame sangre inútil por causas que no sean las de defender la historia de esta nación y los principios de esta nación. Y para eso nosotros tenemos que tener la observación de estar siempre pendientes de elegir dentro de nuestras capacidades a los políticos probos que nos vayan a dirigir y que vayan a comprometer la vida de todos esos muchachos. La Así historia que, nos enseña algo. Yo creo que la historia es importante y uno debe acordarse de ella. La historia nos enseña que al fuerte es el que en más paz vive. Obviamente, si el fuerte no está buscando también, porque en el Imperio Romano, vamos a hablar claro, los romanos que en aquel momento eran realmente los fuertes, conquistaron bastante y derramaron bastante sangre. Los Estados Unidos, yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, donde no podemos negar que se vuelven la potencia más grande mundial, si no lo existían ya, los japoneses se tiraron y tú viste lo que pasó. Pero yo creo que los Estados Unidos aprendieron algo de la Primera Guerra Mundial, en específico cómo después de la Primera Guerra Mundial trataron con el Versailles Treaty a Alemania. Y yo te diría que de la forma que los pisaron económicamente, los hicieron pagar reparaciones por la Primera Guerra Mundial y todo, el pueblo alemán estaba por el piso y dio la oportunidad de que saliera un animal como Hitler, claro, cuyo traías vaya, era un hombre que tenía mucha carisma y hablaba de algo que los alemanes estaban, le faltaba, que era la superioridad de the Aryan race, de la raza de ellos. Al final, yo creo que los Estados Unidos se dieron cuenta de eso y si tú te pones a mirar después de la Segunda Guerra Mundial, era fácil que le pudieran haber pedido al emperador japonés la cabeza y no lo hicieron. Y lo que hicieron realmente fue ayudar a levantar esos países. claro. Y en sí hicieron unos aliados. Y yo creo que lo hicimos, pero lo hicimos siempre demostrando que la opción de ser amigo de los Estados Unidos no es una buena opción. Y hasta los enemigos de nosotros entendieron eso. Yo creo que la Guerra Fría fue un perfecto ejemplo de cuando hay dos poderes muy fuertes cuyo entienden que uno no le va a ganar al otro sin destruirse uno mutuamente. Y entonces mantienen esa guerra fría, pero en esa guerra fría la gente vive en paz. La semana pasada a mí me toca un poco porque uno tiene ciertas esperanzas que lo de Ucrania se resuelva. Obviamente una guerra cuando empieza es mucho más difícil pararla que cuando la paran como hizo Trump con la guerra que tenía potencial de escalarse entre Pakistán e India. Pero no había empezado todavía. Sí, había habido una serie de ataques, de personas muertas, pero en sí no se había vuelto la guerra que tenemos andando hace más de 3 años en Ucrania. Y a mí lo que me llama la atención es algo que yo he dicho bastante y lo he estado diciendo en las redes sociales, que si sabemos algo de la historia de esa zona, es que durante el invierno es difícil llevar a cabo adelantos militares. Si tú te pones a mirar a Napoleón, los rusos le ganan en el invierno. A, a Hitler, eh, Exacto. lo mismo, el invierno acabó con la oportunidad que ellos tuvieron de seguir avanzando. Y yo creo que esos inviernos fuertes aguantan a todo el mundo, pero ya eso se acabó. Y yo de verdad estoy viendo que Putin tiene toda idea de seguir escalando este evento y va a probar, la verdad, va a probar hasta dónde Trump y los Estados Unidos están dispuestos a seguir ayudando monetariamente a Ucrania y qué es lo que los países europeos van a hacer.
Yo espero, honestamente, que económicamente traten de estrangular a Rusia, pero eso también puede tener cierto, ¿cómo se llama?, impacto. Tú no sabes cómo él actuará, pero al final, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se coja a Ucrania y decirle, bueno, vas a parar ahí y después para dónde va a seguir? A, a Putin lo que le pasa con Ucrania es que es un país que tiene mucho potencial y es un país que si se sigue desarrollando de una forma capitalista puede darle mucho que hacer a los rusos en el futuro, de Ah, la forma de que ellos llevan el país políticamente. Yo creo que esa es la razón por la cual él ha entrado. No creo que va a soltar tan fácil. Yo creo que Donald Trump trató. La gente dice no, porque es que no habla más de él. Donald Trump está negociando y Donald Trump trata de negociar. Sabe Dios las cosas que le están diciendo por detrás de las cámaras. el problema es que todos los días tú ves acciones por ambos lados que dice, bueno, esto se está multiplicando. ¿Cómo poder sentar a dos personas? Por ejemplo, el otro día hubo un atentado directamente con drones sobre el helicóptero donde iba Putin. Por el otro lado, le están mandando cohetes o sea, se están dando de bando y bando y supuestamente están bajo conversaciones de No, paz. y O hay que sea, mirar otra la cosa. vanidad que hay metida en el medio es muy Mientras fuerte. más armas le dejan a Ucrania y más armas de larga distancia, Sí, es una instigación contra Rusia. En otras palabras, estás poniendo a Rusia en una posición donde también tiene que mirar quién les está dando a esta gente las armas que están usando contra ellos. Esto se puede poner feo, caballero, y yo estoy como en una cuerda floja porque yo de verdad pienso, mira lo que trató de hacer, ¿cómo se llama? No Churchill, el Chamberlain, con Hitler, que ujú, trató de apaciguar las cosas y Alemania usó el tiempo para fortalecerse y le metió mano a Inglaterra de todas formas. exacto. Eso no camina con alguna de esta gente. Diplomacia suave no camina. Lo que camina es el palo, pero el palo trae consecuencias. Y yo se lo estaba diciendo a un amigo mío hoy. Los Estados Unidos realmente no han tenido guerra adentro de nuestros 50 estados. Ok, Hawái, cuyo obviamente es uno de nuestros 50 estados, pero no es parte del Del grupo, ¿no? continente. De los, ok, está en el Pacífico. Eh, Hawái y obviamente tuvimos el 9/11 aquí, que fue un impacto grandísimo para todos nosotros que lo vivimos, ¿no? Pero así guerra como la que están teniendo en Ucrania, como los rusos saben y la han tenido en el pasado. Oye, ¿cómo se llama? Stalin estuvo a rendirse con Hitler. Sí. Estuvo desde cerca, casi se rinde. Creo que fue el segundo, uno que tenía él ahí, que estaba con él, que le digo, pero oye, te van a matar. Aquí hay que seguir peleando porque al Ujú. final lo, Europa sí sabe lo que es una guerra. Los ingleses la vivieron con todos los ataques que les hacían cada noche. Nosotros en los Estados Unidos realmente no hemos vivido eso. No hemos tenido ese tipo de que te acuestas a dormir y no sabes, hoy me tocará a mí, Exacto. hoy será mi casa la que me vuelan o la de mi vecino. Nosotros no hemos tenido eso. Y te digo la verdad, yo sé que Trump quiere parar la guerra, ese es el objetivo de él. Ahora, ¿cómo lo hace? Vamos a ver. Yo creo que económicamente se pueden hacer muchas cosas para debilitar a Rusia, especialmente si nosotros producimos bastante petróleo, bastante gas natural. Y perdóname que estoy con un poco de todo y no se me quita. Bueno, la guerra per se, vamos a ponerle el nombre de un lobo, está fuera de la jaula y yo, tú sabes, estoy escéptico de que ese lobo pueda ser controlado por lo menos en la forma que nosotros estamos viendo económico, esto, sin que esto escale a cuentas mayores.
gracias a Dios lo que tú mencionaste, los Estados Unidos no conoce en su territorio lo que se llama la palabra guerra, a no ser que simplemente lo tenemos referencia con la guerra de secesión. Pero fuera de eso, guerras políticas como las internacionales que hay hoy en el Concierto de las Naciones, aquí no se conocen. Pero No, eso es el lobo verdad. está suelto. Obviamente, aumenta la guerra civil fue adentro de los Estados Unidos, pero era entre nosotros. Eran los hermanos peleando uno con Claro. el otro. No es el vecino entrando también a la pelea. Aunque hubieron algunos, hubieron. Pero bueno, eh, a lo que yo, a lo que yo iba, a lo que yo voy con esto es que Trump esta vez, en el 16, las cosas estaban mucho más calmadas. Número uno, no había el problema que hay en este momento con Israel. No había pasado octubre 7. ¿Ok? Israel no estaba envuelto en una guerra contra Hamas haciendo lo que está haciendo en Palestina. Claro. Y obviamente Rusia no había atacado en ese momento a más nadie. Bueno, sí, había entrado abajo de Obama y abajo de Bush, pero se mantuvo bastante tranquilo. No sé si fue COVID, pero al final la agresión que hemos visto abajo de Biden no la habíamos visto. Yo no creo que la administración de Biden llevó el empezar de esa guerra correctamente, pero bueno, es que yo no veo nada que haya hecho la administración de Biden que yo esté de acuerdo. Yo creo que armaron Irán, le quitaron todo tipo de restricción, Irán siguió financiando a los terroristas se metieron, hicieron el masacre que hicieron el 7 de octubre en Israel y ya te digo, si tú te pones a mirar, todo tiene un enfoque de acciones que hemos tomado nosotros. Yo no creo que hicimos suficiente para parar esa guerra. Acuérdate que hay un refrán que dicen que la guerra anunciada no mata soldados. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron los rusos en la frontera antes de atacar en Ucrania? Mira cómo fue la cosa. Yo creo que yo lo mencioné en uno de los programas tuyos anterior, que los chinos iban a tener las Olimpiadas y le pidieron a Putin que no atacara, que no entrara, que no hasta después de las Olimpiadas, para no quitarle el enfoque al evento que estaban teniendo en China. Y Putin accedió. Dime si no hubo oportunidad para realmente ponerle sanciones de todo tipo, que el hombre se las sintiera y dijera, oye, esto va a ser Tú una tienes la razón, absolutamente tú tienes la razón. Entonces, ¿qué cosa tú puedes creer de todo esto? Yo, para mí, es que los amantes de estaban detrás de todo eso, puesto de enviar todas esas cosas para allá, sabiendo las consecuencias que pudieran haber, y lo hacían. Tiene que haber dos connotaciones: o son muy brutos, o esa es mi el opinión. dinero. Yo Oh, de verdad no creo que esto sea de que todos esos estrategas militares en el Pentágono y todos esos sabiondos y que vengan ahora a decir que no, que hicimos, no hicieron nada. Ellos armaron y causaron, le echaron leña directamente, leña y gasolina de alto octanaje para que eso se quemara. sin duda, sin duda, sin duda la guerra hace mucho dinero. Las armas se venden caras. Hay que preparar, hay que hacer más armas. Todos los días están haciendo más drones. Son millones y millones de dólares y Millones. créanme que aquí hay mucha gente viviendo muy bien de todo ese equipo militar que se está haciendo. Claro. La guerra tiene, eh, no es mentira, nosotros estábamos después de la Primera Guerra Mundial, entramos en los años 20, en el 29 tuvimos el catástrofe del stock market que explotó. ¿Y qué nos saca de la depresión? Si no fue la Segunda Guerra Mundial y todos los equipos que empezamos a hacer y vender al extranjero. Cuando tú miras la guerra, obviamente hace mucho dinero. Y hay otra cosa que también hace mucho dinero: construcción. Lo que viene después Lo que no viene viene. después. Oh, sí, todo eso, todas esas bombas, todos esos edificios que se cayeron, todo eso hay que reconstruirlo. Lo que no se puede nunca reemplazar La es la vida. sangre derramada. La vida. Y esa es la que a mucha gente no les interesa. Yo les voy a recordar de algo, uno de los momentos
para mí más bochornoso de la administración Biden fue cuando se fueron de Afganistán y de la forma que lo hicieron. Bueno, Pero la parte que más me molestó a mí fue cuando llegaron a Arlington, creo que fue Air Force Base, cuando llegaron los cadáveres de los 14 soldados que murieron innecesariamente por la forma tan catastrófica que hicieron esa evacuación. Y tú ves al presidente de los Estados Unidos parado ahí con los padres de esos muchachos que estaban todos obviamente desbaratados porque habían perdido a sus hijos, con esos puestos y él mirando el reloj y mirando el reloj, como que, ¿cuándo nos vamos? ¿Qué me dice? A él no le sí, importaba lo que tenía delante. Fue uno de, y me molestó mucho que la prensa, bueno, la prensa lo ha tapado siempre, claro. no dijo más. Si hubiera sido Donald Trump mirando ese mismo reloj, se lo comen vivo. Se lo comen vivo. Y ahí yo te digo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que el dinero hay veces que supera la sangre, No, demostrado. ¿ok? En Vietnam se derramó bastante sangre americana, pero se hizo mucho dinero también en todos los aviones y todo. Y a mí una de las cosas que me molestó mucho, y lo vimos, ven acá, ¿tú no crees que todo ese armamento que dejamos en Afganistán no lo podían haber usado en Ucrania? Se lo podíamos haber regalado, ellos posiblemente hubieran pagado para llevarse todos esos armamentos, todos esos chips, todas esas armas. Por eso que yo sigo creyendo que detrás de haber dejado todo eso y que fue bochornoso, eso es lo que nosotros interpretamos, pero yo creo que aquí hay gato encerrado, porque es que cómo dejar todas esas armas a toda esa gente ahí, a exprofeso que se sabía que iban a tomar posición de ella. No, y tengo entendido por lo que Algo dice de verdad que es increíble pensar. que el aeropuerto que nosotros creamos, lo amamos, lo hicimos, costó no sé cuántos millones de dólares, ahora lo están usando los chinos. Porque hasta eso dejamos. Lo dejamos completo. Salimos corriendo como que nos estaban cayendo atrás. ¿Quién nos estaba cayendo atrás, caballero? Y esa estupidez que dice, no, porque Trump puso el día. Oye, cuando tú eres el mero mero, tú decides cuando tú te vas. Claro. Yo digo, oye, me voy tal día, pero ¿sabes qué? Si no me voy, hasta que ustedes no hagan 1, 2, 3 y 4, me quedo. Y ustedes no van a hacer absolutamente nada. Si ya Donald Trump lo había hecho, se habían sentado con esa gente, ¿ok? Los trajo aquí y después se los llevaron a un lado y les enseñaron a todos dónde vivían, dónde estaban sus hijos, su familia y le dijeron, equivóquense, para que Mm. ustedes vean como todo lo que ustedes quieren se desaparece. Y ni un solo americano había muerto, ni uno. Fueron creo que 28 meses donde no hubo un solo muerto, 18 meses, no me acuerdo ahora, ni un solo muerto americano. Gato encerrado. Viví por ver. Así mismo. Pero te digo una cosa, es interesante, estoy mirando la trayectoria de nuestro presidente ahora mismo, escaló, bajó los tariffs con muchos de estos países, porque estos países se están dando cuenta de algo, Gustavo, que yo creo que yo no sé cómo no se dieron cuenta. Caballero, ustedes no vieron cómo el Partido Demócrata le tiró, le cayó atrás a Donald Trump los últimos 4 años y no lo pudieron acobardarse, no pudieron hacerlo. Ustedes de verdad piensan que la prensa americana poniéndole la presión de que si las tarifas, que si esto, ustedes tienen que, ya la Unión Europea está negociando con nosotros con el problema de los nuevos tratados de libre comercio. Ya le pidieron que quieren. Entonces él accedió y dijo que no voy a poner las tarifas, vamos a esperar a junio o julio, creo que fue junio 9, creo que puso. Sí. Las voy a aguantar y vamos a negociar. Y si ustedes negocian en buena fe, pues no hay nada.
Yo creo que vamos a ver éxito. Ahora ya la Cámara de Representantes pasó the Big Beautiful Bill, como él le dice. Está en el Senado. Sé que van a haber cambios porque efectivamente es masiva. Pero aquí hay un balance. Trump está creando en ese bill, ¿cómo se llama? Está creando algo muy importante y es inversión adentro de los Estados Unidos, cuyo va a crear trabajo, cuyo va a crear taxes federales. Que yo creo que eso es muy importante, mucho mejor que meterle taxes más altos y está bajándole los taxes a muchas personas en el sector de la clase media, cuyo nos va a ayudar a mover más dinero, algo que nosotros hemos hablado también. Claro. Está haciendo mucho en muy poco tiempo. Es el Y es que presidente todavía que no ha más se ha pasado, movido. todavía no estamos en los primeros 6 meses, o sea que estamos pidiendo milagros que saquen, que tapen un fuego en el medio del mar. Es Caballero, pero es que imposible, las cosas menos de pasan. 6 meses. Mira, es interesante. Los otros días, el credit rating de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? El número que nosotros tenemos lo bajaron por la cantidad de deuda que debemos. Oh, mira lo que pasó, Trump. Trump lo que lleva son 120 días en el poder. Eso no es de Trump. Eso viene con el Inflation Reduction Act que metió este hombre, que no bajó la inflación, todo lo contrario, la puso peor. No creo ningún trabajo porque mentira, los números que ellos estaban presentando han sido todos descartados, no eran ni verdad. ¿Ok? Los trabajos se estaban creando ¿dónde? En el sector público, cuyo cuesta, tú creas 100,000 trabajos en el gobierno y ¿quién ustedes creen que están pagando esos trabajos? Nosotros. ¿Ok? Nosotros. Ahora tú creas tú creas 20,000 trabajos en el sector privado. Claro. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Recaudando qué? Taxes federales. Taxes federales. Entonces esos son los trabajos que nosotros tenemos que crear. Y eso es lo que este presidente está tratando de generar. Ok, está tratando de cambiar lo que se ha vuelto un movimiento que está caminando desde hace décadas. Podemos decir que cogió mucha fuerza durante la administración de Clinton, pero siguió caminando. We're a global economy. ¿Cuántas veces no oímos esas palabras? Somos una economía global. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que muchos de los trabajos ya no están en los Estados Unidos, están afuera. Y son trabajos que se pueden hacer aquí. Yo vi una estadística interesantísima, que ahora con el problema del AI, muchos muchachos están descartando, yendo a las universidades y cogiendo trabajos donde pueden trabajar con las manos, trabajos de plomería, trabajos de carpintería, trabajos que en el futuro ellos piensan que Dan lo... dinero. ¿Eh? No te oí, perdóname. No, que ese tipo de trabajo ahora y en adelante son los que van a redituar dinero porque son Exactamente. necesarios que un plomero no va a poder ser reemplazado, por lo menos hasta el día de hoy, por una computadora o por un robot. Así que Lo que está pasando en el sector colegial es que muchas personas se están graduando con, ¿cómo se llama? Con ¿cómo se dice? Degree. ¿Cómo se dice degree? Ahora no me viene la palabra. Me quedé en frío ahí. Bueno, se están graduando y terminan trabajando afuera de lo que ellos pensaban que iban a hacer. Entonces se están dando cuenta que muchos de estos certificados, no es certificado, no me viene la palabra ahora, degree en inglés. bueno, fíjate que a colación de eso, hoy escuché una noticia que decía que esos fondos que le están quitando a Harvard con la cuestión esa de ¿cómo se llama? Las becas que le estaban dando, que se le están retirando, esos dineros van a ser inyectados a las escuelas de ese tipo de género, de Oí que artesanal. Donald Trump sugirió eso.
Donald Trump sugirió eso. Yo creo Sí, que aquí hay que darle, mira, primero que nada, la educación aquí muchas veces deja mucho que desear. Yo creo que si tú puedes enseñar a un muchacho eh, un oficio, puede darle de comer a una familia toda la vida, claro, especialmente en este país. En este país los oficios se pagan bien. Tú puedes buscarte muy buen dinero trabajando de mecánico, por ejemplo, en una compañía y puedes hoy en día ganar, saber que tienes un trabajo seguro. Obviamente los trabajos adentro de los hospitales siempre son muy solicitados, pero ahí sí tienes que estudiar un poco más, obviamente, si vas a ser una enfermera, si vas a ser un técnico de, ¿cómo se llama? Radiografía laboratorio, de todo. a mí lo que sea, todos esos trabajos, pero los oficios, yo creo que aquí se han perdido un poco. Eso era algo que se veía mucho en los colegios antes, cuando nosotros estábamos creciendo, tenían workshops donde tú hacías y cortabas y te enseñaban a... Yo conozco un amigo mío que aprendió en high school, obviamente él es hasta un poco mayor que yo, a ser carpintero y así fue como se ganó la vida siempre. Claro, So, yo creo que aquí hay muchas oportunidades para mucha gente. No todo el mundo nació para ir y estudiar. Te estoy hablando de coger. absoluto. Yo creo que todos los trabajos que sean trabajos honestos son trabajos honrados. Y yo necesito de esa gente eh, trabajando con electricistas, con carpinteros, cuando tú estás haciendo algo. Tú necesitas, en una sociedad se necesita todo. Fíjate que uno de la gente que más menosprecian son a los individuos que recogen el aseo urbano, o sea, la basura. Y yo creo que en el escalafón de importancia ese es uno de los más importantes que hay. Pues tú te imaginas que no existiera Y el ese drama que trabajo también estuviera se ha eliminado con, las máquinas. Hoy en las día, máquinas que llegan. hoy en día viene una máquina, lo recoge y siguió con una persona. Antes eran cuatro, porque iban tres atrás y uno adelante manejando. Exactamente. Eso ha cambiado también mucho. Mira, yo te voy a decir lo que yo espero. Yo entiendo que a Donald Trump hay dos tipos de personas. Las personas que le tienen un odio que no quieren saber de él y nos echan la culpa de todos los que votamos por él porque votamos por Hitler. Imagínate, si nosotros votamos por Hitler, nosotros somos nazis, nosotros somos malas Ah, personas. Edward, No, ten cuidado, que eso te lo graban y van a sí, decir, mira lo que Gustavo estaba haciendo en su programa. Pero es la verdad, es la verdad. Y honestamente, Trump no es nada de eso. Trump está diciendo verdades que nadie quiere oír. Y la claro, verdad es amarga, caballero. Esa es la realidad. La verdad es amarga. La verdad no sabe rica, pero es la verdad. absoluto. Eso es lo que está diciendo, que está pasando en el Sudáfrica. Esos surafricanos que acaban de traer, que son todos blancos, los están matando allá. No es mentira, están acabando con ellos. ¿Ok? Esa es la nueva. Y tú no ves que la prensa aquí dice absolutamente nada. Ahora, Ah, si fuera al revés, si fuera un grupo de blancos acabando con un sector de color, no pararían de reportarlo. claro, Y ese es el problema, que aquí no quieren hablar de las verdades. absolutamente. Aparentemente, por lo que yo estoy viendo, en esa zona eh, están acabando con gente que han vivido y llevan años, años o décadas. ¿Ok? Y yo entiendo que los abuelos de ellos, ok, eran parte del apartheid que había y todo, pero eso se acabó. La Y pasó. tiene que haber un balance, caballero. Tú no puedes matar a todo el mundo que tú estás en desacuerdo con. Además, te digo una cosa, aparentemente se ha destapado una corrupción grande en ese país. Le están echando la culpa a los blancos, pero ellos no son los que están llevando esos escaños en este momento. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la corrupción que hay en este momento en ese país? Eh, Manny, el tiempo está en contra de nosotros como siempre. Voy a despedirme aquí, te voy a dejar estos minutos, quedan 6 minutos. Mis amigos, estamos entre la espada y la pared y nosotros somos los que tenemos que dar el paso adelante y exponer
en todo momento hay que enunciar, decir las cosas que estamos escuchando y que pensemos que estén mal. Está en la obligación de nosotros hacerlo ver. No nos podemos quedar callados, puesto de que los del otro lado están empeñados en bueno, nos declararon la guerra y se la han declarado a Trump. Y nosotros somos el muro de contención y que tenemos que defender esto. De más está decirle gracias a todos ustedes por seguirnos. Gracias, quiero reiterarle a Manny el tiempo que nos da y la iluminación que nos trae, pero depende de nosotros. Gracias a todos ustedes. Manny, todo tuyo. Mira, una de las cosas que a mí me llamó la atención ahora que se está destapando todo lo de Biden y en las condiciones mentales que estaba, es que el grupo que estaba llevando a Biden, que era un grupo que estaba alrededor de él, estaban tomando decisiones que sabían que estaban afuera de la Constitución, pero como era contra Trump, pensaban que estaban justificadas. Tirarse, hacer cualquier cosa contra un ciudadano que está fuera de la Constitución nunca está justificado, especialmente por gente que no han sido ni electos. ¿Ok? Pero eso es lo que pasa cuando tú piensas que tienes que tú tienes lo que le llaman el moral high ground, la actitud moral, que tú crees que tú lo que estás haciendo es por la mejoría del país y nunca lo es. Tú estás mirando los intereses tuyos basados en tu opinión y todo el mundo tiene una opinión muy diferente. Y nosotros los trumpistas ni somos racistas, simplemente tenemos los pies muy bien en la tierra y entendemos, ¿ok?, que el idealismo, el único, como digo yo, el único animal salvaje que se puede dar el lujo de ser idealista son los que viven en un zoológico. ¿Ok? Y nosotros no vivimos en un zoológico. Quiere decir que tenemos mucho cuidado, porque el animal salvaje en la selva que se vuelve idealista se vuelve la próxima comida del león, la próxima comida del tigre. Mari, antes de seguir, y tú en tu profesión estás muy conectado con lo que es la economía y tú evidentemente sabes de esas cuestiones muchísimo más que todos nosotros. ¿Cómo te pueden contactar y personas que estén interesados en forjarse su famoso sueño americano? Sí, yo llevo más de 20 años haciendo préstamos hipotecarios, sean refinanciamiento, compra de casa, ¿cómo se llama? Obviamente ya dije refinanciamiento, compra de casa. Nosotros los calificamos, nosotros somos mortgage brokers, tenemos los intereses más competitivos del mercado. AIM Mortgage, me pueden localizar en el 305-525-5812, 305-525-5812, y la licencia de nosotros es buena en la Florida completa, y para nosotros va a ser un placer ayudarlos en cualquier necesidad hipotecaria que tengan. Gracias a ti, gracias por tu tiempo. De verdad nos tenemos que reunir la próxima semana porque nos quedamos extra. La frazada se nos salió de los pies hace rato con el tiempo y con todos los temas. Muchísimas gracias a ti, un abrazo. Le pido disculpas por la tos que no se me ha quitado. No. Estamos en plena guerra. Estamos en plena guerra. Mismo es. Felicidad, que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,